Cordial saludo, me presento, mi nombre es Loren Toro, hago parte de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, al igual que mi compañera Luz de Castañeda, también estudiante en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Vamos a presentar nuestro proyecto investigativo titulado La ansiedad como factor que limita el desarrollo de las habilidades de expresión oral en la lengua inglés, acompañados también de nuestra tutora Marta Montiel. Entonces, para partir de nuestro proyecto, tuvimos muy en cuenta la caracterización de nuestros contextos, que eran basados también en estudiantes de primeros semestres de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, también estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, muchos de ellos primer semestre, segundo semestre e incluso tercer semestre. El escenario, las observaciones se realizaron en aulas sincrónicas virtuales, donde pues la interacción entre los estudiantes y nosotras como docentes era mediante plataformas digitales. La unidad de análisis son estudiantes universitarios de la UNAD entre 19 y 26 años con un nivel básico de inglés, pues están hasta ahora comenzando igual la carrera, un nivel A2, B1, que también pues participan en estos cursos. El planteamiento del problema partió de los desempeños de los estudiantes, donde vimos que tienen un muy buen desempeño en las dos habilidades del inglés, que es la escritura y la lectura, pues sin embargo presentan dificultades para expresarse oralmente en inglés, pues debido a factores muy emocionales. La medición previa, pues fui más que todo con las clases incorporadas, que en las clases se incorporaban pues la lectura, la escritura y ejercicios gramaticales. Sin embargo, a la hora de hablar, pues era un limitante para ellos y persistían las manifestaciones de ansiedad al momento que les tocaba participar y expresarse de forma oral. La variable para experimentación fue la regulación de la ansiedad comunicativa mediante estrategias colaborativas, apoyo docente y ambientes seguros pues, para favorecer esta participación oral. La hipótesis, la implementación de estrategias orientadas a disminuir esa ansiedad comunicativa que favorecerá una mayor confianza y participación oral en los estudiantes universitarios de la UNED. La pregunta que nosotras implementamos fue cómo fortalecer la participación oral en inglés de los estudiantes universitarios de la licenciatura en lenguas extranjeras de los niveles A2, B1 en modalidad virtual de la UNAD mediante la regulación de la ansiedad comunicativa de una segunda lengua asociada al uso de la cámara en entornos sincrónicos virtuales. Pues debido a que todo el tiempo nosotros estuvimos fue en un aula virtual. Como objetivo general, nosotros planteamos fortalecer la participación oral en inglés de los estudiantes universitarios de la licenciatura en los niveles A2, B1 en modalidad virtual de la UNAD. Esto mediante la regulación de la ansiedad comunicativa en una segunda lengua asociada pues, al uso de la cámara y los entornos sincrónicos virtuales. Como objetivos específicos, el primero y al inicio es explorar pues, la interacción entre la ansiedad comunicativa en una segunda lengua, el uso de la cámara y la participación oral en inglés de todos los estudiantes de nuestras clases en los entornos sincrónicos virtuales. La segunda es implementar esas estrategias pedagógicas orientadas a la regulación de esa ansiedad comunicativa que aparece a la hora de hablar una segunda lengua por medio pues del uso también de las cámaras, de los micrófonos y esto con el fin de potenciar la participación oral de los estudiantes en estos ambientes y haciendo uso de la segunda lengua. El tercero es reconocer los cambios en la participación oral en inglés de los estudiantes tras la aplicación de las distintas estrategias, ya al final, digamos, como de nuestra investigación y de toda la práctica, ¿no? Y cómo manejan la regulación de la ansiedad comunicativa, pues en esta lengua. Para eso nosotros nos basamos en unos marcos de referencia, los conceptuales, fue la ansiedad en una lengua extranjera, FLA, la participación oral, la comunicación oral en inglés, el aprendizaje colaborativo y la competencia comunicativa. Los teóricos nos basamos en dos importantes, que era Horwitz y Copé, en 1986, titulado como La ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera, y Vygotsky con el valor del aprendizaje colaborativo, teniendo en cuenta pues, que no era uno solo estudiante, sino eran varios en un mismo entorno virtual.
Los legales, pues con la Constitución Política de Colombia, exactamente con el artículo 67, como derecho fundamental a la educación y como servicio público y acceso al conocimiento. La Ley 115 de 1994, que es la que regula la prestación del servicio educativo, la Ley 1651 del 2013, que es el desarrollo de las competencias en lenguas extranjeras, bien llamado el bilingüismo, y el decreto 1075 del 2015, que es la normatividad del sector educativo. Los marcos técnicos, pues nos basamos también mucho en el Ministerio de Educación Nacional, el MEN, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Muy buen día, equipo. Mi nombre es Luisa Castañeda Peralta. Vamos a dar continuación directamente a la exposición de la investigación que nosotros durante el grupo y durante el proceso del semestre realizamos. En este caso, realizaremos o explicaremos un poco más a fondo acerca de la investigación en herramientas y métodos. Como tal, analizamos cuatro enfoques. ¿Cuál es el enfoque y el tipo de estudio el que se logró realizar mediante este proyecto investigativo? La unidad de análisis, la recolección de datos y el análisis de la información como tal. Durante el enfoque y el tipo de estudio, logramos enfocarnos básicamente en una investigación cualitativa, cuyo enfoque pues era dirigirnos directamente a esa comunidad virtual de los estudiantes de la UNAD sobre el tema de la ansiedad como base en la exposición oral, mientras aprendían una lengua o cuando trataban de exponerse directamente ante el público, ante el profesor, ante las clases como tal. Este enfoque se generan algunos conceptos descriptivos orientados a comprender cómo se manifiesta la ansiedad, cómo se manifiesta durante ese proceso directamente en la expresión oral. Más que todo cuando se habla el inglés o cuando está en el proceso de aprendizaje de ese skill. En la recolección de datos o cómo fue el enfoque para poder orientarnos y organizarnos con esa información, se derivaron en varios aspectos. Uno de ellos y la mayor fuente que se utilizó para poder tener esta información se desarrollaron mediante diarios de campo en las clases virtuales que se tuvieron directamente con los estudiantes de la misma universidad, cuyo pues estaban presentando eh, procesos de los cursos de inglés que pues a ellos les mencionaban que tenían que dirigirse hacia unas clases como apoyo para mejorar el idioma. Se utilizaron pues estos diarios de campo, desde luego preguntas reflexivas hacia los estudiantes, indicándoles que cuál era el mayor miedo, cuál era la caracterización como tal que tenían entre ellos mismos sobre la ansiedad que les generaba al momento de hablar el idioma o en esa etapa inicial, porque la mayor parte de los estudiantes y más el enfoque de esta comunidad es cuando los estudiantes hasta ahora inician ese proceso de aprendizaje. Otras es directamente las escalas de participación oral, que tanta participación optan entre ellos mismos, si les gusta participar activamente, si no lo hacen por ese miedo de generar errores o perjuicios por medio de los mismos estudiantes, mismos compañeros de clase, o miedo al rechazo directamente del mismo profesor del aula. Otras es básicamente la rúbrica del desempeño oral. ¿Qué tan fluidos pueden llegar a ser? ¿Qué tanta práctica colocan al momento de generar el speaking, el habla en esta segunda lengua? Ya que pues a visión de los estudiantes es una segunda lengua que se va a manejar, no es su lengua nativa, entonces es un poco diferente al momento de desarrollarla, escribirla, escucharla y pues sobre todo hablarla. Una de las unidades de análisis que se presenta directamente a estos estudiantes, en estos estudiantes sobre las clases, y este proceso es que pues la mayoría de los estudiantes, como están iniciando, están en un nivel de A1, A2, B1 aproximadamente. Sin embargo, B1, que es un inglés intermedio, que tú ya tienes que tener un poco más de vocabulario, se logra evidenciar que pues a pesar de ello, a pesar de que tienen conocimiento de escritura, de lectura, al momento de que logran comunicarse, se presenta esta ansiedad, este temor al miedo al hablar.
Por otro lado, y es básicamente más en el programa, porque pues el énfasis es en los estudiantes de del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras, cuyos se les estaba generando el enfoque o ese refuerzo en el idioma. En los primeros semestres, tanto tercer semestre directamente del programa en la universidad. Los análisis de información, básicamente la información fue analizada mediante un proceso de codificación cualitativa en Atlas T. Atlas T fue un programa que nos ayudó a generar, a comprender, a enfocarnos en los ciertos factores según los diarios de campo recolectados, esa información que nos ayuda a comprender los factores y los lineamientos que tenían los estudiantes mediante esta. Eso nos permite caracterizar directamente los patrones, cuáles son las secuencias que tienen los estudiantes al momento de participar, de poder practicar, de poder dirigirse directamente al grupo poblacional. Por otro lado, tenemos aquí, los resultados. Los resultados directamente mediante nuestro proceso. Tenemos el acercamiento variable, las valoraciones, problema central, la experimentación y el hallazgo central. En el acercamiento variable tenemos los estudiantes asociaron la participación oral con emociones como inseguridad, lo que hemos venido hablando anteriormente, el miedo a equivocarse, la mayor preocupación de todos los estudiantes y básicamente el temor a ser juzgados, a la negativa que pueden traer mediante la corrección de su pronunciación o el temor a equivocarse. Las valoraciones. Estrategias pedagógicas implementadas favorecieron una participación más espontánea, disminuyendo las conductas de evitación y fortalección sobre la confianza al momento de hablar en inglés. El problema central es básicamente la ansiedad, la ansiedad comunicativa, limita la participación oral en los estudiantes de la universidad, básicamente del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras al momento de que inician su ruta de aprendizaje en el idioma. Experimentación. Se implementaron actividades colaborativas, amidaje docente, apoyos visuales y tareas de interacción gradual para disminuir la presión evaluativa y fortalecer la confianza. Muchas actividades dinámicas también concurrieron a que los estudiantes pues, se pudieran soltar un poco, pudieran generar mayor activación mediante las clases virtuales, porque todo eso se hace con un fin de sincronismo virtual mediante las aulas que presentan directamente la universidad. Tenemos hallazgos centrales, los estudiantes participaron con una mayor frecuencia, claro que sí, esto se verificó y se obtuvo mediante los diarios de campo realizados, no directamente en la primera clase, pero sí cuando se daba continuidad mediante un mes largo, se logró identificar que la mayoría de los estudiantes pues gracias a las actividades que se realizaban con el fin de poder ayudarles en este enfoque de la ansiedad, mejoraron gradualmente y lograron expresarse un poco más acerca sobre exponer, hablar, dirigirse directamente al público como tal en estilo. Tenemos el análisis y discusión. En el análisis y discusión, pues tenemos sobre la ansiedad comunicativa, influye directamente en la participación. Esto es de mayor alcance. Es como la principal caracterización que tiene esta investigación. La expresión oral depende no solo del conocimiento lingüístico, sino es más al tratar de gestionarla o expresarla emocionalmente y físicamente hacia las demás personas. Porque muchos estudiantes se reconocen como tal que no tienen inconvenientes acerca del vocabulario o cómo saberlo, sino es más emocionalmente cómo influye en el desarrollo sobre expresarlo verbalmente. También tenemos el aprendizaje colaborativo, el acompañamiento docente y los apoyos visuales que favorecieron una confianza mayor a estos estudiantes, pues, directamente a las directrices o profesores que se encargaban en este proceso educativo. Los resultados coinciden y con la teoría sociocultural de Vygotsky respecto al valor de interacción y al aprendizaje entre pares. Por otro lado, tenemos directamente las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones y recomendaciones, básicamente,
informar a toda la comunidad que este proyecto nos ayudó a enfatizar, a identificar todos los procesos que llevan los estudiantes en un proceso de aprendizaje de una nueva lengua. No necesariamente en inglés, pero pues es el enfoque, sino cualquier otra lengua, puede ser francés, coreano, alemán. La importancia de que cuando se adquiere una nueva lengua y cuando se trata de exponerla oralmente, expresándola, se generan pues este tipo de limitantes que pueden no permitir que el estudiante pues se pueda comunicar de forma afectiva, o que pueda llegar a dar sus mayores ideas mediante la expresión oral, sino que tenga estas falencias, este comportamiento directamente, generando miedos, ansiedad, sobrepensar las cosas y demás al momento de pronto pensar que no pueden ser entendidos desde la otra lengua. Estrategias colaborativas, el acompañamiento docente, los juegos lúdicos, las actividades didácticas y participación dentro de la misma clase optaron por un buen desarrollo sobre la misma. Apoyos visuales es muy importante, es muy fundamental para continuar con el desarrollo de la expresión oral y que los estudiantes pues puedan tener una mayor amplitud o hacerse cargo de sus propias emociones al momento de hablar. Es importante incorporar el componente socioemocional dentro de la enseñanza del inglés y se recomienda a los estudiantes o a cualquier tipo de persona seguir investigando sobre la relación entre la ansiedad comunicativa, la motivación, la autonomía y herramientas digitales en contextos virtuales, directamente como tal, porque el enfoque es de forma virtual. Muchísimas gracias directamente por ayudarnos a participar en estos enfoques, por darnos la visibilidad y sobre todo por ayudarnos a dar herramientas que nos ayudaron a esta investigación, generar un mayor enfoque sobre la ansiedad entre los estudiantes de las aulas virtuales de la misma universidad del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Que tengan un feliz resto de día. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. De antemano les agradezco la atención y a la tutora el acompañamiento prestado. Gracias.